Buenas, buenas. Estamos empezando este vivo, luces y sombras del enojo. Vamos a dar un ratito para ver quiénes se incorporan, para charlar un rato de este tema previo al curso que arranca la semana que viene, habilitando una sana agresividad. Hola Martu, hola Juanita. Vamos a dar unos minutitos y vamos a arrancar. Va a quedar grabado después acá en Instagram si quieren compartirlo. Hola Mary. Bueno, buenísimo. Buenísimo que se van sumando. Vamos a dar unos minutitos. Hola Carito. Hay varios que ya vienen sumándose a varios de los vivos que venimos haciendo acá desde Sense. Hola Jus. Vamos a charlar un rato sobre el enojo, que es un tema que solemos abordar, lo que tiene que ver con la agresividad, que es previo a un curso que arranca la semana que viene, un curso de bioenergética, se llama Habilitando una sana agresividad. Yo voy a contar algunos puntos que estuve escribiendo, pero bueno, también a los que se queden hasta el final, invitarlos gustosamente. Algunos ya mandaron sus preguntas, por ahí, hola Paz, hola Susana. A quien quiera ir participando, sumándose, haciendo comentarios, o trayendo algún tema que les interesa que aborde, encantado de la vida. Bueno, vamos a arrancar entonces con este tema tan interesante. Vamos a hablar de las luces y sombras del enojo. Pensaba en este tema y me venía a la memoria, ¿no? Cómo por ahí hoy, después de la formación como psicólogo y distintas experiencias, hay una visión distinta del enojo, pero cuando me conecto con mi adolescencia, con mi juventud, con mi infancia, tomo conciencia de que yo crecí con una imagen que no es la que tengo ahora, ¿no? Yo crecí creyendo que el enojo era malo, era nocivo, era algo para desterrar. En general, de todas las emociones tenía esa imagen, ¿no? Como que las emociones eran malas. En el mejor de los casos hay que tolerarlas un poco, pero siempre con un poco de desconfianza, de escepticismo y de duda. Y particularmente con el tema del enojo. No estaba bueno enojarse. Si uno levantaba el tono de voz a un adulto, era un gesto de desafío, de no respeto de la autoridad. Entonces, un montón de cosas que de alguna forma me hacían pensar que cuando yo estaba enojado había algo que estaba mal en mí y que había algo que tenía que cambiar. Bueno, hoy queremos replantear un poquitito algunas de esas cosas que a muchos creo, nos han llegado desde nuestra cultura, la cultura en la que vivimos. Particularmente me gustaría compartir como 4 ideas centrales en torno a esto de las luces y sombras del enojo, ¿no? Como para entender que sí, el enojo puede ser una fuerza destructiva, dañina, que me haga mal a mí, que le haga mal a mis vínculos, pero también es una fuerza luminosa, llena de vida, de energía, ¿no? El tema es cómo yo puedo integrar todo esto que sucede dentro mío. Y la primera idea es la de entender que el enojo en sí no es el problema, ¿sí? O sea, no hay un problema con el enojo, no está mal sentir enojo. El problema muchas veces surge del modo en el cual yo me vinculo con él y a partir de eso lo que se genera. Y la imagen que me viene siempre es la del agua. El agua a mí no se me ocurre pensar que es algo dañino. Bueno, ahora está lloviendo bastante acá por Bellavista, no sé por dónde están ustedes. Cuando pienso en un río, a mí me gusta mucho ir al sur, en un río de montaña que corre fuerte, cristalino, ¿no? Fresco.
no se me ocurre pensar en una fuerza dañina, aunque sé que es una fuerza muy potente, que tiene un componente como destructivo, ¿no? El agua va y se lleva lo que encuentra en el camino. Entiendo que eso es parte como de un ciclo de la naturaleza, ¿no? No que el agua es dañina. Si pensamos hace muchos años atrás, ya no me acuerdo cuánto, pero hubo una inundación muy importante en el río Paraná, si mal no recuerdo, y yo ahí ampliaba como mi comprensión sobre lo que llamábamos muchas veces las catástrofes naturales, que parece que muchas veces no tienen tanto de naturales, o puede ser que haya un elemento natural, pero también hay mucho elemento que tiene que ver con algo que traemos nosotros los hombres a nivel humanidad, a nivel social y cultural, ¿no? Que es cierto que el río se inunda, pero indudablemente, por ejemplo, si se tapan humedales, ¿no? Si se angostan ciertas costas, si hay un cambio en el clima que hace que llueva más, si se talan árboles que hacen que haya menos raíces y que por ende el agua corra más rápido hacia el río en otra parte más distante, cuando nace el río, eso hace que después en otra parte el río se desborde, ¿no? Y que incluso si por cuestiones sociales cerca de esas márgenes hay muchas personas más marginales que terminan siendo los que generalmente padecen la inundación, también ahí hay muchísimas cuestiones sociales, y que si hay un Estado que de repente no draga ciertos canales, como a veces pasaba acá cerca del barrio donde vivo, y entonces al no dragar y al construir mucho pavimento y por ende ir más agua al canal, ese canal se desborda. También entendemos que hay cuestiones políticas, sociales, hay sociedades que ante las inundaciones reaccionan más y acompañan, o por el contrario, bueno, como que se arregle al que le tocó, ¿no? Entonces, frente a algo que es, entre comillas, natural, nos damos cuenta que no es solo natural, sino que hay un montón de otros factores que hacen que suceda lo que suceda de la forma en que sucede. Tomando esa imagen, yo digo, bueno, muchas veces pasa esto con el enojo. Por ahí no es la fuerza del impulso del enojo, sino es el modo en que yo me relaciono con él. Si lo habilito, no lo habilito, si le doy cauce, no le doy cauce, si lo contengo, no lo contengo, ¿no? Otra imagen, yo podría pensar, ¿no? Si yo en una represa contengo y nunca abro un caudal y la represa se termina rompiendo y en esa explosión el agua arrasa con todo lo que hay abajo, ¿el problema tiene que ver con el agua que arrasó, o el problema tuvo que ver con que no se abrieron las compuertas como se tenía que haber? Se construyó una represa muy rígida y con poca capacidad de descarga, y por eso terminó dándose ese incidente. Acá poder como hacer una distinción que para muchos es súper conocida desde lo teórico, pero bueno, vieron cómo somos, que muchas veces sabemos cosas y después vamos haciendo lo que podemos en nuestra vida. La distinción de qué es el enojo. El enojo es un movimiento emocional y por ende como fisiológico, corporal. Eso es el enojo. El enojo no es lo que yo hago. Yo con ese enojo puedo actuarlo de determinada manera, o no, ¿sí? Pero eso es como la conducta que surge del enojo. Y esto lo digo porque muchas veces escucho mucha gente, o a mí me pasa, ¿no? Viste que de repente decís, no me enojé. A ver, ¿qué significa que no me enojé? ¿Que no le grité? ¿Que no levanté la voz? ¿Que no pegué un portazo? ¿O que no me movilizó internamente? Me doy cuenta que muchas veces por ahí yo no reaccioné hacia afuera con enojo, por ahí el otro no se dio cuenta, pero que internamente me quedó como ese ronroneo, ¿sí? Que a nivel fisiológico tiene que ver con el acelere del corazón, la mayor circulación, oxigenación, la tensión en ciertos músculos, ¿no? Entonces, aunque yo no haya expresado nada hacia afuera, puede ser que hacia adentro yo siga enojado. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos hay como una imagen de esto del control de las emociones, que es una dimensión de lo que tenemos que aprender con las emociones, pero es solo una dimensión, y es por ahí la más taquillera, o la que más
se difunde lo que tengo que hacer con las emociones, pero no deja de ser solo una dimensión. Entonces, si yo controlo el enojo, parecería que ya está solucionado el tema del enojo, y en realidad no. Yo por ahí lo estoy controlando, no se ve hacia afuera, pero internamente puede ser que yo siga muy activado, porque de nuevo el enojo es una respuesta emocional de un sistema corporal que tiene que ver con un cerebro más emocional que reacciona. Esto me permite muchas veces también como comprender que me pueden estar pasando cosas aunque yo no las exprese, aunque yo no las manifieste, y lo mismo al otro. Cuando hablamos del enojo, hablamos también como de espectros. Supongo que todos los que están acá hay alguna vivencia que tienen con respecto al enojo. Primero porque es una emoción universal. Aunque yo no reaccione y exprese mi enojo, no significa que no me enojo. Cuando esta emoción no encuentra el cauce adecuado, evidentemente que ahí nos vamos como a los polos. Los polos más extremos son el de la violencia, ¿no? Y acá una segunda distinción: el enojo no es violencia, la agresividad no es violencia. El enojo, la agresividad tiene que ver con una fuerza instintiva que me lleva hacia adelante, que me permite protegerme, que me permite defenderme, que cuando no encuentra el canal adecuado, ahí sí se transforma en violencia, o en el otro extremo, en sometimiento, ¿sí? No soy capaz de aparecer, de levantar la voz, de decir que no, de poner límites, de cortar con una situación que me está haciendo mal. En el medio de esos dos extremos, en esos extremos, de nuevo, de la violencia extrema y del sometimiento, muchas veces lo que falta es como la conciencia. No hay registro de lo que me está pasando, no hay registro del otro. En el medio, creo yo, por lo menos ahí me ubico yo, quien va intentando integrar adecuadamente esta fuerza que muchas veces se desborda hacia el polo de la violencia. No solamente la violencia es la física, sino ese es otro tema dentro de este tema, ¿no? Los mil rostros de la violencia que a veces tenemos, ¿no? No solo física, sino psicológica, verbal, simbólica, cuando yo oprimo al otro. Y en el medio, como decía, vamos intentando ver cómo integrar, y cada uno lo va haciendo de acuerdo a su personalidad y a su historia, con distintas formas de ser. Algunos estamos más en el polo del enojo, que nos enojamos mucho, ¿no? Yo me enojo todo el tiempo. Hay otra gente que dice, no, yo no me enojo nunca. Cuando no te enojas nunca, no es que no te enojas nunca, de nuevo es que no reaccionás con enojo, pero el enojo lo tenemos todo. Si yo no me enojo, en realidad es que no estoy registrando el enojo. Pero evidentemente a veces yo noto que estoy todo el tiempo enojado, todo el tiempo irritable, todo el tiempo todo me molesta, ¿no? O por el contrario, a veces me llama la atención, che, a mí nada me molesta, yo siempre ando con una sonrisa, siempre está todo bien, ¿no? A veces eso puede ser muy funcional, pero a veces me llama la atención. A veces descubro que contengo demasiado y que termino explotando, o que me cargo demasiado rápido. Acá comparten, el enojo lo reprimo y genera rencor, y se sostiene internamente ese sentimiento feo que queda en el cuerpo totalmente, y que después me vuelve cada vez más irritable. El otro día alguien compartía, yo me enojo y me largo a llorar, ¿no? Como si el enojo de repente me desbordase. Después vamos a charlar un poquitito cómo podemos entender desde el cuerpo y la bioenergética más como energéticamente cómo es el flujo del enojo, ¿no? Pero a veces es como que el enojo se queda enquistado, o a veces me desborda, o a veces el enojo se vuelve contra mí, ¿no? Y yo no me enojo. ¿No te enojas? Estás enojado con vos mismo, ¿no? O el enojo que se refleja como pasividad, ¿no? Me entró un llamado de mi mamá. No me voy a enojar con mi mamá ahora, ya me enojé otras veces.
El difícil, la gestión de las emociones, está buena la palabra gestión, como que nos da una idea de multiplicidad de factores, de componentes, de personas, de situaciones, de grupos, y que hay que articular dinámicamente. Bueno, algo así sucede con el enojo. Pero me parece importante como recalcar que no es el enojo el problema, sino que es la gestión de lo que interviene el enojo. El modo que yo me relaciono conmigo mismo cuando estoy enojado es más importante que el enojo en sí. Y acá algunas preguntas, ¿no?, que nos podemos hacer como para entender esto. ¿Cómo es la relación con mi enojo? ¿Cómo fluye el enojo en mí? ¿Fluye, no fluye? ¿Qué lugar le doy? Hay gente que le da demasiado lugar y a veces hay que decir, che, pará, yo entiendo que estés enojado, pero no me vomites tu enojo a mí, no me tires todo tu enojo a mí. Este es un tema tuyo, ¿no? Y a veces lo vomitamos o a veces lo contenemos, no le doy lugar, no me puedo enojar nunca puedo estar de mal humor, nunca puedo estar un poco quejoso, nunca puedo estar un poco irritable. ¿Cómo me veo a mí mismo cuando estoy enojado? ¿Qué digo de mí? ¿Me habilito, no me habilito? ¿Me comprendo, no me comprendo? ¿Me enojo conmigo mismo por estar enojado o no? El otro día también una persona me decía, yo me enojo con el otro y me termino enojando conmigo mismo. A veces nos cuesta sostener el enojo hacia afuera, ¿no? Y tenemos como un ideal de que yo debería ser esa persona amable y que nunca se enoja. Las personas posiblemente que nosotros nos vienen culturalmente o religiosamente como personas modelos de no enojo, cuando las empezamos a conocer un poquitito más, su historia, nos damos cuenta que hay mucha fuerza del enojo ahí. Tal vez bien canalizada, pero no es que no se enojaban, no es que no había agresividad. Gandhi era muy riguroso consigo mismo y con la gente que tenía al lado. La Madre Teresa, tremendo. Hay un video de la Madre Teresa que dice, que le dice a las hermanas, nosotros vamos a trabajar con los enfermos que están en la calle muriéndose. La que no se banca esto puede agarrar su valija e irse. ¡Uf! Mamita. Sí, o sea, no es paz y amor, pero un paz y amor muy, muy particular, ¿no? Mandela, ¿no? También tenía una capacidad de sostener su posición en un diálogo comprensivo y pacífico con quienes podrían ser sus enemigos o quienes no lo toleraban, ¿no? Pero realmente como mucha fuerza. Entonces, ¿cómo soy yo en ese diálogo conmigo mismo y con mi enojo? Peter Levine, es bioenergetista y desarrolló un tipo de terapia que se llama experiencia somática. En este libro que el otro día recomendamos, que se llama Curar el trauma, explica cómo el cuerpo frente a las experiencias traumáticas reacciona y por ahí queda bloqueado o queda en una actitud todo el tiempo como de amenaza, pero que ese no es el problema, ¿sí? Los animales reaccionan de la misma forma, pero es como que lo superan después, ¿sí? Se sacuden esa carga y restauran la salud. Pero los hombres parecería que eso que se activó después no se termina de resolver. Y él dice muchas veces, en este libro hay una parte que dice, la culpa la tiene el neocórtex. El neocórtex es la parte de nuestra mente racional. Muchas veces nuestra razón, frente a ciertas respuestas fisiológicas y corporales, empieza a controlar, le dan miedo, dice no, esto no puede pasar, esto no tiene que ser así, y entonces no permite que esa respuesta fisiológica y emocional natural se desarrolle naturalmente y queda bloqueada. Y cuando queda bloqueada, ahí es donde viene el problema. Llevado al enojo sería, posiblemente, si yo hoy tengo problemas con el enojo, es porque en algún momento el enojo que surgió y que empezó a tomar un cauce, por algún motivo se cortó. Como por ejemplo, no te enojes, no me hables así, no reacciones, no, bueno, basta de quejarte, ¿no? Y entonces, ¡tac!, empecé a contener y a bloquear eso. Acá comparte, yo el enojo era totalmente desbordante, creí que nunca me iba a curar de eso, con mucha terapia, yoga, meditación, lo voy pudiendo moderar. Totalmente, hay un montón de cosas que nos ayudan a vivir el enojo de una forma distinta, lo vamos a charlar como en la última idea.
Yo diría, a mí la palabra moderar está buena porque a veces está como exacerbado, pero me gusta pensarlo no desde el control o desde el siempre estar como conteniendo, sino desde el poder comprender. Entonces, primera idea, el enojo no es el problema. Si hay un problema con el enojo, el problema está en la relación mía con mi enojo, en cómo yo me vinculo con él. Y pensando en eso, les propongo como un ejercicio simple, el que quiere puede compartir en algún comentario. Intenten un ejercicio triple, vamos a pensarlo. ¿Recuerdan ustedes de adolescentes, de niños, cómo reaccionaban con ustedes cuando estaban enojados? Cuando se quejaban. El enojo en sus múltiples formas, ¿no? Me encierro en mi cuarto, grito, pataleo, refunfuño, me quejo, me peleo, doy un portazo. ¿Cómo reaccionaron conmigo? ¿Qué me dijeron? ¿Qué no me dijeron? ¿Cómo me miraron? Una segunda pregunta que me podría hacer es, hoy yo, ¿qué me digo a mí mismo cuando estoy enojado? ¿Cómo me trato yo? ¿Cómo trato yo a mi parte enojada? ¿Qué le digo? ¿Qué lugar le doy en ese diálogo interno que surge a veces menos espontáneamente, ¿no? O menos conscientemente? ¿Qué me digo a mí mismo cuando estoy enojado? ¿Qué quiero hacer con mi enojo? ¿No? Bueno, ¿y ahora qué hago con el enojo? Bien, ¿estoy escuchando el enojo o lo que quiero es como cambiarlo? ¿No? Como cuando recibo a alguien y, bueno, sí, dale, ¿qué necesitas? ¿Pero qué necesitas para irte? ¿No? ¿Cómo me relaciono yo con ese enojo? ¿Qué digo? Una tercera pregunta, una tercera dimensión podría ser como, ¿cómo reacciono yo cuando hay alguien enojado? Cuando se enoja un hijo mío, cuando me trata mal, cuando me pega, cuando me grita, cuando un hijo pega a un hermano, cuando un compañero se enoja con otro compañero en una reunión, ¿no? O mi jefe empieza a mostrar enojo. ¿Qué me pasa a mí con ese enojo? Lloraba mucho en mi cama yéndome de la situación. Bien, a veces evitamos, ¿no? El enojo nos desborda. Yo digo cosas, no es que te lo estoy hablando a cada uno, sino como cosas que pueden pasar, pero a veces claro, no puedo sostener tanta carga, o la culpa que me hacen sentir por estar enojado, necesito evadir. Hay gente que confronta, hay gente que evita, ¿no? Tendencia, o gente, en realidad son dinámicas que todos tenemos un poco más una a otra. Me decían gatillo, tiquiriguau. Gallito. Como, claro, el gallito. Etiquetas que se van poniendo, ¿no? Que se nos van poniendo, algunas que validan el enojo, como, qué valiente, qué fuerte, ¿no? Pero que a veces no nos ayudan a regular, o por el contrario, que nos ridiculizan el enojo, que nos hacen sentir mal con nosotros. Tenés la mecha corta, ¿no? Me digo que estar así me está haciendo mal, lo quiero transformar, pero no sé cómo. Puede ser que nos esté haciendo mal, ¿no? Eso no lo vamos a negar. Hay situaciones donde yo permanezco en un estado de enojo que no me hace bien, pero muchas veces lo primero es como querer cambiarlo, ¿no? Cuando a mí alguien me está escuchando, ¿sí? Y piensa en si tuvieron estas situaciones y me empieza a dar consejos, a mí me molesta. Yo lo primero que quiero es que me escuche. Y yo soy muchas veces de los que enseguida dan consejo, ¿no? Y descubro que el otro a veces como no lo escucha y me empiezo a enojar. Y claro, por ahí el otro no está queriendo el consejo. Lo que está queriendo es que yo reciba en primer lugar lo que está pasando ahí. Respirar y salgo a caminar, buenísimo. Un modo de tomar conciencia del cuerpo y de que necesito tomar más aire, necesito a veces tomar distancia, ¿sí? A veces no sé tomar distancia y quedo ahí como pegado.
con mis hijos me provoca angustia porque me lo tomo personal y sé que es propio de los adolescentes. Está buenísimo. Muchas veces nosotros frente a las situaciones de enojo, obviamente atribuimos significados, y hay significados que nos enojan más y que nos complejizan más la relación con el enojo, o por el contrario, que nos alivianan. Si yo pienso, me lo está haciendo a mí, me enojo más. Si yo pienso, es algo que le pasa a él, no es que no me molesta, pero tomo otra distancia. Acá vamos al segundo punto, ¿no? Que es, nosotros aprendimos a relacionarnos con nuestro enojo de acuerdo a cómo se relacionaron con nosotros cuando estábamos enojados, ¿sí? La forma en que yo aprendí a relacionarme con mi enojo tiene que ver con la forma en que se relacionaron conmigo enojado. Lo que se llama en psicología el factor intersubjetivo o el paradigma intersubjetivo, el paradigma relacional. Muchas veces tendemos a pensar que lo que me pasa tiene una causa natural, como instintiva, como si fuese una isla que pulsa en mí un enojo, y no poder verlo como en la relación con los otros. Winnicott, un psicoanalista, pediatra, con una mirada intersubjetiva, o sea, relacional. Desde la intersubjetividad siempre pensamos sistémicamente, relacionalmente, y siempre pensamos que lo que sucede en mi mente, el diálogo que yo tengo en mi mente, la relación que yo tengo con ese aspecto mío en mi mente, tiene que ver y se originó en un diálogo con un afuera, con mi mamá, con mi papá, con mi ambiente, con mis figuras significativas. Ese diálogo se interiorizó y lo empiezo a ejercer después sobre mí. Lo que primero fue relacional, intersubjetivo en una relación, después es intrapsíquico, ¿sí? Winnicott dice, la conducta agresiva de los niños, que llama la atención, ¿sí?, nunca es una cuestión de mera emergencia de instintos agresivos primitivos. Nunca es cuestión de eso. ¿Cuándo pensamos eso? Cuando viene el papá y dice, no, mi hijo es muy violento, es muy agresivo, o cuando el docente dice, este chico no, es muy impulsivo, es muy inquieto, ¿no? Se pelea mucho, y no puedo como enlazar con, a ver, ¿qué hay detrás de esa conducta? ¿Sí? ¿Qué más está pasando? Cuando pienso que darle una medicación es la respuesta a calmarlo, sabiendo que muchas veces la medicación puede ayudar, ¿no? Pero muchas veces la respuesta está en si le aumento o no le aumento la medicación, si va más o menos a terapia, y no en decir, a ver, ¿qué pasa en el sistema? ¿Qué pasa en la relación? ¿No? Hoy yo como adulto, a ver, ¿de dónde surgió esto? ¿No? ¿Cómo lo aprendí? Winnicott dice, antes de examinar la fantasía, es decir, antes de examinar lo que le pasa internamente a este chico, buscaremos la agresión primaria que aparece en las relaciones externas. O sea, primero, si el niño es agresivo es porque en algún momento recibió agresión. No significa que toda la agresión venga de afuera. Hay una interrelación, hay una química. No significa que el niño no venga con nada. Todos los niños son distintos y todos vienen con una carga agresiva que a veces, pues, no sé, un niño a veces muerde el pezón de la madre, ¿no? Como voy a ese ejemplo para ir a lo más primario. Hay como una agresión que a veces puede ser destructiva, pero usualmente eso está al servicio de la gratificación y de la vida. Dicen Winnicott, por ejemplo, que el bebé muerde el pezón de la madre, no tanto cuando está frustrado, si bien eso puede pasar, como cuando está como muy excitado, ¿sí? Y ahí empieza a haber algo que tiene que ver con la regulación emocional. El otro día en una clase del curso Conectar con las motivaciones, Marichu Seitún lo explicaba muy bien, cómo la madre, la figura significativa, va ayudando a regular eso, a modular ese impulso. Si obviamente la mamá le dice, no, malo, ahí ¡tac!, hay algo que se corta, que se traba. Distinto es que diga, no, así no. Y si me lo seguís haciendo, me retiro y te calmo y te acompaño a que puedas estar más regulado para volver. Entonces, frente a esto, como la segunda idea es como entender que yo aprendí a relacionarme con mi enojo de un modo
que tiene que ver con el modo que se relacionaron conmigo, y que si yo voy entendiendo ese modo, que no tiene nada que ver con culpar a mis papás o nada de eso, porque ellos hicieron lo que pueden, aunque puedo estar muy enojado, también eso es parte, ¿sí? Sino con comprender que esto que me pasa tiene una historia, tiene un sentido, ¿sí? No es que me pasa porque sí, no es que estoy enojado así porque soy un loco, o porque soy el malo de la familia, o porque soy un trastornado, sino porque evidentemente hay una fuerza en mí y hubo un modo de relacionarse con esa fuerza que hicieron una química que no fue tan buena y que no me permitió relacionarme de forma saludable con eso. Bien. Tercera idea, si yo puedo relacionarme con mi enojo de una forma menos restrictiva, menos controladora, menos crítica, menos juzgadora, menos moralista, y puedo empezar a relacionarme de una forma más amorosa, más comprensiva, más paciente, entonces puedo empezar a dialogar con mi enojo. Y si yo puedo empezar a dialogar con mi enojo, y acá viene la tercera idea, comprendo que el enojo tiene un mensaje para darme. El enojo, como todas las emociones, son un movimiento instintivo, emocional, primitivo, valioso, que tiene una información rica para mi vida. No es algo a eliminar, no es algo a controlar, no es algo a censurar, es algo en primer lugar a reconocer, escuchar y poder dialogar. Y yo no puedo dialogar con alguien si no hay un cierto ambiente, como me enseñó mi amigo querido Esteban, que ahí se acaba de sumar, me recomendó, y les recomiendo un libro de Sue Johnson que habla de la relación de pareja, ¿no? Donde tantas veces se da estos niveles de agresión, donde no puedo dialogar con el otro si hay excesiva agresividad. No significa que siempre tiene todo que ser paz. No, yo hay mucha pareja que le digo hay que dar buenas batallas, hay que aprender a pelear. Pero una cosa es la agresividad destructiva, que se transforma en violencia, y otra cosa es cuando yo puedo sostener la carga del enojo, pero en un ambiente de seguridad, ¿sí? De receptividad, donde es como si nos dijésemos, podemos estar enojados, pero vos sabés que yo te quiero, ¿sí? Yo estoy muy enojado, pero vos sabés que no te quiero hacer mal, que quiero entender lo que está pasando, ¿no? Si no hay una plataforma de seguridad, si no hay una plataforma de receptividad, yo no me puedo abrir al diálogo, porque lo que siento es que al otro no le interesa, que lo único que quiere es atacarme. Y eso mismo pasa con mis distintas partes. Acá dice Cucho, el libro es Abrázame fuerte de Sue Johnson, para los que les interese. Eso mismo que pasa en las parejas tiene que pasar intrapsíquicamente, dentro de mis partes. Yo tengo que, por así decirlo, como la parte que dice no te podés enojar, sos un descontrolado, sos un loco, sos un inmaduro, esa parte tiene que decir, bueno, pará, bueno, mirá, no sé bien qué te pasa, no, por ahí no me gusta verte así, pero acepto que estás enojado, ¿sí? Acepto que esto te está pasando. Entiendo que esto viene pasando en muchos lugares, entiendo que esto viene pasando hace mucho tiempo, como quiero poder escuchar. Cuando está esa plataforma de receptividad, entonces yo puedo empezar a dialogar con mi enojo. Y cuando dialogo, escucho el mensaje. ¿Qué me dice el enojo? El enojo me dice que hay alguna necesidad que no está satisfecha, que hay algo que me está faltando y que yo no lo puedo conseguir. O sea, me enojo cuando algo coarta mi impulso natural para satisfacer alguna de las necesidades. ¿Y cuáles pueden ser estas necesidades? Que son muchas. Cuando tenemos hambre, a veces nos ponemos muy irritables, ¿sí? Ese es como un ejemplo, si querés, muy gráfico. Cuando tengo sueño, me empiezo a enojar, ¿sí? Si yo no puedo dormir al mundo, me doy cuenta que cada vez esto, o sea, hay necesidades que son fisiológicas, corporales, que muchas veces no respondo y por eso me empiezo a enojar.
Pero a veces las necesidades son más sutiles. Por ejemplo, la necesidad de espacio. Ansel Grum, hay un monje benedictino que es re interesante, que habla un poquitito también de este diálogo con nosotros mismos y de las emociones. Hay un libro que se llama Una espiritualidad desde abajo. Muchas veces yo me relaciono con el enojo de cómo debería ser. No debo enojarme, tengo que controlarle. Bueno, el enojo es una emoción universal y bueno, me puedo enojar, pero en la justa medida, ¿no? Y siempre como, ahora con un poco más de sofisticación, digo yo, pero siempre bajando línea, quiero controlar el enojo, ¿no? Grun dice, más que controlar el enojo, no, es bajar y ver que el enojo por ahí lo que me está diciendo es que yo no estoy respetando mis límites y no estoy haciendo que el otro respete mis límites y que me siento invadido por el otro. ¿Vieron la imagen del tigre ahí en la cueva cuidando los cachorros? Yo me empiezo a acercar a su espacio. El tigre eriza el lomo porque te está diciendo, te estás metiendo en un terreno que no es tuyo. Y esto nos pasa un montón y por eso a veces estamos tan enojados. Nos pasa porque alguien se acerca de mil formas que a veces son sutiles. Por ejemplo, me dice lo que tengo que hacer, o comentarios al pasar como, vos sos un exagerado. Y yo me quedo enojado. Claro, ¿por qué me exageró? Porque hubo una interpretación de cómo soy yo, ¿sí? Que entró en mí, ¿sí? Que me invadió. No, pará, yo no soy así. Yo le estoy dando lugar a eso, o no puedo decirle que no, ¿no? Pero de alguna forma hay una necesidad que por ahí tiene que ver con la de espacio, con la del límite que no se está cubriendo. A veces me enoja que no se responda a mis necesidades del sano narcisismo, de sentirme valorado. A veces me enojo porque no me siento mirado, no me siento escuchado, no me siento valorado. En un grupo a veces el enojo, ¿sí? Pensamos en un grupo. ¿Por qué puede haber enojo? Y por ahí porque hay partes de ese grupo o personas que lo que están diciendo es, yo no me siento escuchado, siento que no tengo lugar. En una familia, ¿por qué está todo el tiempo enojado? Y por ahí porque no estamos dándole a este hijo el lugar que está necesitando. El lugar que puede ser el tiempo de me voy solo con vos, o el lugar de en la mesa te permito hablar, o el lugar de estás dando una opinión y no digo, vos porque todavía sos chico. Sino que no, es tu opinión, aunque seas chico y por ahí tu opinión cuando crezcas cambie, le puedo dar lugar. Si yo puedo escuchar con mi enojo, escucho todos esos mensajes. Muchas veces el enojo tiene que ver con experiencias traumáticas que hemos vivido y por eso estamos enojados. El enojo puede tener que ver con situaciones actuales que están sucediendo, pero también puede tener que ver con experiencias de enojo que yo fui cargando y que yo no pude tramitar, que yo no pude elaborar, que yo no pude decir, que yo no pude canalizar. Por eso es muy importante escuchar el enojo. Escuchar, y si yo dialogo con el enojo, puedo empezar como a decodificarlo, a entenderlo. O sea, viene este enojo, no significa que esto literalmente sea así. Me enojé con mi mujer, la quiero matar y me viene una imagen donde yo doy un portazo y le digo, ¿saben qué? Muéranse todos y yo me voy. Bueno, no significa que yo tengo que hacer eso. Pero por ahí esa fantasía que me viene me da la idea de que me sentí muy herido, porque no me sentí como escuchado en lo que yo estaba planteando. Si bien no lo planteé bien, siento que no fui escuchado. Y de repente digo, bueno, pero eso es medio inmaduro, porque mi mujer me escucha, ¿sí? Bueno, está bien, entonces por ahí lo que yo tengo que escuchar es que aunque mi mujer me escuche, si yo no me siento escuchado es porque posiblemente yo en algún momento no me sentí escuchado, ¿sí? Y me quedé enojado, y me quedé con carga, y ahora esta situación me activa como ese niño infantil que no se sintió escuchado. Y entonces por ahí lo que yo tengo que hacer es poder dialogar con ese niño, con esa experiencia. Las experiencias de trauma, dice Peter Levine y un montón de autores, uno de los síntomas es la irritación, ¿no? La imagen del veterano de Vietnam, típico en Estados Unidos, que es un país muy desarrollado pero un poco belicoso, ¿no?
la imagen de estos veteranos que tienen estos flashbacks, ¿no? Y que de repente estallan en un estallido de furia y rompen todo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Su organismo quedó atrapado en una experiencia muy intensa y no la pudo procesar. Si yo puedo dialogar con lo que está pasando, no se trata simplemente de decir, che, controlate, o toma una pastilla para no reaccionar así, sino es entender que una experiencia profundamente dolorosa y desestabilizadora del organismo, y que no alcanza con la mente entender lo que pasó, sino que yo tengo que trabajar con el cuerpo para poder desahogar esa experiencia. Acá voy al tercer punto para ir cerrando, que es, o sea, el tercero es, puedo dialogar con mi enojo. El enojo tiene un mensaje para darme, siempre tiene un mensaje, y el mensaje siempre es bueno, O sea, si yo digo, el mensaje es, me la tengo que bancar, el mensaje es, no quiero decir que a veces no me la tenga que bancar, pero cuando el mensaje es duro, ¿no? Eso no es un mensaje. El mensaje siempre es bueno, siempre es amoroso, siempre es para bien, siempre me hace responsable, pero de forma bondadosa conmigo mismo, me abre a la vida, no me cierra más, no me castiga más, ¿no? Estar enojado todo el tiempo ya es un gran castigo, y no poder enojarse también es un gran castigo. Entonces la invitación es poder escuchar e intentar entender ese mensaje del enojo. Cuando empiezo a dialogar con mi enojo, descubro que puedo aprender modos distintos de relacionarme con él. El solo hecho de que yo diga, a ver, ¿por qué estoy enojado? Ya cambió la dinámica, ¿sí? Ya cambió la dinámica. Hay algo nuevo que se abrió. Hay algo que cambió en esa dinámica. Si yo empiezo a dialogar, aprendo un modo nuevo. El modo ideal sería, el otro día Virginia Krug, una psicóloga acá de Bellavista, me decía que Aristóteles decía una frase que estaba muy buena y que también alguien me lo compartía en las preguntas por Instagram. Decía, ¿cómo hago para enojarme bien, por así decirlo? Para integrar adecuadamente mi agresividad, ¿no? Para que el enojo no sea destructivo. Bueno, eso es un aprendizaje que en realidad para mí tiene que ver más con recuperar un aprendizaje, ¿sí? Que aprender técnicas, pero que es posible. Así como yo aprendí un modo de relacionarme con mi enojo que me censuró y que hizo que contenga y que por eso termine explotando en violencia o que por eso termine explotando en sometimiento, puedo aprender un modo nuevo donde se integra adecuadamente, sanamente la agresividad, lo que me permite, esto que dice Aristóteles, que está buenísimo, que es enojarme con la persona indicada en el momento conveniente y en la medida justa, ¿sí? Eso es virtuoso. Enojarme con la persona indicada en el momento conveniente y en la medida justa es virtuoso. Eso es posible, y es parte de un aprendizaje y es parte de recuperar algo innato que todos teníamos. El animal no se enoja, el animal no es agresivo, porque si nosotros tenemos, los chicos a veces preguntan, papá, ¿este animal es bueno o es malo? ¿La víbora es buena o es mala? La víbora es buena, ¿sí? La víbora pica para defenderse, y la víbora no es que vos vas caminando y se acerca y te va buscando y te pica en la cola por atrás. No, ¿sí? La víbora te pica si vos la pisás, si vos te acercás en su campo, ¿sí? El animal no se enoja desmedidamente. ¿Cuándo? Sí, pero hay algunos perros que sí. Y las experiencias que se sabe de regulación de eso dicen que tiene que ver con animales que están en cautiverio, ¿sí? Cuando hay un animal en cautiverio, y puede ser que haya algo de la regulación, pero de nuevo, ahí ya no tiene que ver tanto con lo instintivo, sino muchas veces con... Es verdad que hay animales con distintos temperamentos, pero cuando algo se queda demasiado trabado, tiene que ver con algo más instintivo. Bueno, yo puedo aprender modos distintos. No me quiero olvidar de decir algo de la parte anterior. Los mensajes que trae el enojo, y parte de lo que yo tengo que aprender es a distinguir cuando el enojo tiene que ver con situaciones que son de verdad para estar enojado, ¿sí? O sea, muchas veces
queremos no enojarnos con situaciones que no, está bien enojarte. Esta persona te está tratando mal, esta persona no te está escuchando, esta persona no te da lugar, esta persona te interpreta todo el tiempo, esta persona con su tiempo te invade, esta persona a veces está abusando de vos. ¿Cuántas situaciones hay de abuso porque no pudimos captar la información que venía del cuerpo y decir, no, para esto me enoja y ya está bien que me enoje y por ende reacciono? Cuando entiendo que no hay una situación tan real, usualmente es una mezcla, igual es válido mi enojo, ¿sí? Por ahí está bien, no tengo que expresarlo, canalizarlo con el otro, pero es válido decir, si yo estoy enojado, aunque la otra persona no es que me esté queriendo hacer mal, tiene que ver con alguna necesidad con la que yo tengo que dialogar. ¿Qué puedo hacer para recuperar esta capacidad de enojarme bien? Lo primero es tomar conciencia. 3 básicas estrategias. Lo primero es tomar conciencia. Si yo no capto que estoy enojado, posiblemente eso termine explotando por otro lado. ¿Y de qué tengo que tomar conciencia? De mi cuerpo. Cuando me enojo me acaloro, por eso decimos que esta persona es un calentón, o muerdo, o me pongo tenso, o mis ojos se inyectan de sangre, se acelera el corazón. Si yo empiezo a percibir mi cuerpo, empiezo de nuevo a dialogar conmigo mismo, ¿sí? El solo hecho de escucharlo es un acto de bondad, de aceptación, que cambia la relación conmigo mismo y por ende cambia la relación con mi enojo, que me hace más dueño de mí. Aunque todavía yo no lo pueda cambiar, aunque no sepa qué hacer con él, eso viene después. Si lo primero que te estás preguntando es, bueno, pero ¿qué hago yo con mi enojo? Y no empatizaste lo suficiente con vos, eso es un acto de violencia hacia vos mismo, ¿sí? Aprendido. Porque si yo estoy enojado y estoy desregulado y lo primero que estoy pensando es en qué tengo que hacer, no estoy siendo empático conmigo mismo. Y lo primero es como poder captarme profundamente en esto. Y parte de eso tiene que ver con, por eso como compartían recién, el yoga, la meditación. Hay un montón de técnicas, de abordajes, de propuestas que nos ayudan a empezar a sintonizar más fino, no tan mentalmente, con eso que me pasa. Lo segundo, y no es porque tenga que llevar ese orden en realidad, yo diría que el orden van a ver que es inverso. Lo segundo es ponerlo en palabras. Ponerlo en palabras, en primer lugar, para mí mismo. Por ahí yo no lo puedo decir hacia el otro. Por ahí si yo le digo a mi jefe estoy enojado, mi jefe me dice andate a la mía o si le digo a mi mamá, no sé, es una persona muy enferma o muy nociva, y si yo le digo, mamá, estoy enojada por lo que me dijiste, me dice, ay, eso es por tu culpa, porque vos sos una desconsiderada, y peor, ¿sí? Lo primero es poner en palabras, como decir, registro, y claro, sí, estoy enojado, le doy lugar, ¿sí? A esto que me pasa, a esto que siento. No, pero esto es una pavada, ¿cómo voy a estar enojada con esto? Che, mi chiquito de 2 años me dijo, no, salí, quiero ir con mamá, y a mí me enojó. Bueno, no puedo ser tan inmaduro. Sí, soy tan inmaduro, qué lástima. O no, es lo que soy, ¿sí? Puedo percibir y habilitarme. Esto me enojó. Esto tendrá que ver con algo mío, pero le doy lugar a eso. Y cuando yo puedo poner en palabras hacia afuera, eso también me ayuda. A veces es con la persona, decirle, che, mirá, me molestó, no me gustó. Poner en palabras. Y tercero, y es lo que para mí tanto aporta la bioenergética, para quien no conoce la bioenergética, es un modo de abordaje psicocorporal, es un tipo de terapia donde trabajas con el cuerpo y con la palabra, integrando cuerpo y mente. La tercera estrategia es canalizar el enojo. Tenemos que encontrar lugares, y canalizar el enojo de nuevo, es carga corporal, ¿sí? O sea, es energía que está fluyendo, ¿bien? Entonces, ¿qué hago con esa energía? Tengo que canalizarla, tengo que sacarla por algún lado, tengo que darle lugar a la expresión. Y eso muchas veces tiene que ver con lo anterior, poner en palabras. O sea, le digo a mamá, cada vez que te empiezo a contar de esto, me empezás a hablar de mi hermana o de mi sobrina, o de tu sobrina, te estoy hablando de mí.
¿sí? Entonces, por favor, papá, cada vez que te pido algo, no estás, y yo necesito que estés a mi lado, y eso me enoja. Entonces, como canalizo hacia quien tengo que canalizar eso que necesito. Si yo no puedo enojarme bien con nadie, no estoy integrando bien el enojo, y el enojo va a crecer. O sea, yo tengo que poder pelearme bien con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos y con mi pareja, y después, bueno, con mis hijos cuando crezcan. Si yo no puedo pelearme bien, me refiero a canalizar bien el enojo, pero sostener conversaciones difíciles, temas difíciles, ciertos niveles de tensión, ¿no? Entonces, tengo que poder canalizarlo por ahí. Y por otro lado, también necesito canalizar. Hay veces que no da. Estoy muy enojado con mi hijo, pero es chiquito, no lo puedo canalizar por ahí. O estoy recontra enojado con mi jefe, pero si yo le digo a mi jefe que estoy muy enojado, a veces tengo que ir a decirle a mi jefe, che, mirá, te estoy pidiendo un aumento, me estás pidiendo cada vez más trabajo y yo acá no me estoy sintiendo considerado. Hay veces que lo tengo que canalizar, pero hay veces que, no sé, mi jefe es un abusivo, no puedo salir del laburo y me quedo con una bronca bárbara porque vino y me dijo de re mal modo lo que tengo que hacer y quería mandarlo a freír churros. Y bueno, tengo que salir del laburo y decir, qué hijo de puta, la puta madre, y poder insultar y poder putear y poder... En bioenergética hacemos esto, expresar con sonido, expresar con palabras. ¿Qué es lo que hacen los niños? Los niños nos enseñan. ¿Qué hace un niño cuando está enojado? Refunfuña, grita, insulta, pega. Y es verdad que a veces no es de la mejor forma, pero a veces está bien que le pegue un colchón, que grite un poco, que llore un poco, ¿sí? Para que después se le pueda pasar. Bueno, algunas de estas cosas son las que vamos a estar explorando en el curso que empieza el viernes que viene, que se llama Habilitando una sana agresividad. Vamos a estar trabajando desde el cuerpo, o sea, no hablando del enojo. Para mí está buenísimo esto, poder compartir estas ideas, pero de verdad les digo que no se trata solo de entender el enojo, sino de hacer experiencia, porque el enojo es un movimiento fisiológico, emocional. No se trata de que entienda esto, sino se trata de que pueda hacer una experiencia distinta. Yo aprendí a relacionarme con mi enojo en una relación con otras personas. Eso fue una experiencia. Yo tengo que hacer experiencia de mí mismo, enojado, enojándome, pero en un contexto cuidado, consciente, regulado. Eso es lo que vamos haciendo en bioenergética. Vamos aprendiendo a primero percibir el cuerpo. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Para poder captar el termómetro del enojo, las sensaciones del enojo. ¿Cómo es expresar, poner palabras, abrir? ¿Cómo es desahogar y descargar esa carga que a veces queda? Voy a terminar con esto tiene que ver, Winnicott habla de la necesidad de que haya un ambiente facilitador, una madre suficientemente buena, un ambiente facilitador para que el desarrollo transcurra sin perturbaciones. No perfecto, no tiene que haber un ambiente perfecto, uno suficientemente bueno. Nosotros hoy, si como adultos tenemos alguna complicación con el enojo, tenemos que buscar un ambiente suficientemente bueno para poder hacer una experiencia distinta de trato y de relación con nuestro enojo. Generar un ambiente suficientemente bueno es generar una pareja, un grupo de amigos, un grupo social comunitario que de nuevo tolera cierto enojo, pero pone límite también, o sea, no es que me deja a mí enojado y chau, ¿no? ¿no? Y un ambiente interno, yo internamente tengo que ir haciéndole un lugar a poder dialogar más amigablemente. Y obviamente si esto es muy perturbador o necesito ayuda, pidan ayuda, busquen un terapeuta, busquen un espacio. Digo, no tenemos que poder solos, ¿sí? Mucha gente llega a terapia y dice, bueno, no pude solo, ¿y quién te dijo que tenías que poder solo? Si no podemos, no hay que llegar a ese extremo. Winnicott, cierro con 2 frases de él, dice, la agresividad madura no es algo que deba curarse,
sino algo que debe observarse y permitirse. Una de las finalidades del desarrollo de la personalidad es la de tornarse capaz de recurrir cada vez más a lo instintivo, al enojo, a la fuerza, a la agresividad. Ello involucra tornarse más y más capaz de reconocer la propia crueldad y avidez, ¿sí?, el propio enojo, la propia agresividad, que entonces, y solo entonces, si yo la reconozco, puede ponerse al servicio de la actividad sublimada, de la bondad, del amor, de lo constructivo. Bueno, espero que algunas de estas cosas les hayan ayudado. Tenemos unos minutos más, por si alguien quiere también compartir algo. Si queda grabado, bueno, les vino bien a algunos. Mariel, me alegro que venga bien. Bueno, espero que haya gustado. Es un tema realmente importante en nuestros vínculos, en nuestro modo de estar con nosotros mismos. Y se puede hacer mucho. O sea, podemos enojarnos bien, ¿sí? Podemos aprender a enojarnos bien. No estar todo el tiempo enojados, ni estar todo el tiempo con miedo a enojarnos. Hola, Mausi. Bueno, gracias Negra, gracias Doctora Sol. Bueno, puede ser que esto esté por terminar por Instagram. Cualquier otra consulta pueden escribir por ahí y los invito a entrar en www.sensdesarrollohumano.com. Ahí tienen la posibilidad de averiguar sobre el curso Habilitando una sana agresividad. Empieza el viernes que viene, va a ser cada 15 días. Si alguien tiene problema con el costo, no deje de consultar por eso, como que eso no sea el impedimento, vemos formas. Vamos a estar trabajando cada 15 días en grupo, compartiendo un poco la experiencia, trabajando con el cuerpo y con trabajos personales para hacer entre los encuentros, para, de nuevo, que sea no solo una teoría sobre el enojo, sino generar un ambiente facilitador que me permita un diálogo más amoroso y comprometido conmigo mismo. Bueno, gracias Pachu, Martu, Carito. Les mando un abrazo a todos, muy lindo verlos y que anden bien. Nos vemos, chau. No es presencial, es virtual, buenísimo, que ahí preguntan. Va a ser por Zoom, de 18:30 a 21 horas de Argentina. Así que bueno, cualquier otra cosa nos escriben. Que anden bien, chau.